Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y si ya eres parte de esta linda comunidad, gracias por estar siempre. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un torbellino de drama, especulaciones y declaraciones explosivas. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más revuelo causan en el mundo del espectáculo turco, y en particular, en el corazón de muchos de ustedes, la relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y que nos hicieron soñar tanto, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar boquiabiertos. Vamos a desentrañar esas supuestas declaraciones que han circulado por todas partes, que han incendiado las redes sociales y que, si son ciertas, podrían cambiar por completo nuestra percepción de la relación entre estos dos icónicos actores. ¿Listos para descubrir qué es lo que realmente se dijo? ¡Vamos allá! Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o lo que para nosotros es Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, literalmente saltó de la pantalla. Nos hicieron suspirar, reír, llorar, nos enamoraron. Y claro, como suele pasar, la gente empezó a especular, a soñar con que esa conexión fuera algo más que una simple actuación. Y como también suele pasar, hubo rumores, insinuaciones, fotos, todo apuntaba a un posible romance. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no quería que fueran pareja en la vida real? Era la pareja perfecta, una verdadera fantasía hecha realidad. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era mágico. Y por un tiempo parecía que las cosas iban en esa dirección. Hubo salidas juntos, declaraciones ambiguas, indirectas en redes sociales, la ilusión era palpable. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre salen como uno espera. Y de repente el idilio se acabó. Los rumores de romance se diluyeron, las interacciones en redes disminuyeron, y todo quedó en silencio. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos fue: ¿qué pasó? ¿Por qué? A partir de ahí, empezaron a surgir un montón de teorías. Que si diferencias irreconciliables, que si otros amores, que si intereses creados, la verdad nunca quedó clara. Y en medio de todo esto, empezaron a circular rumores sobre declaraciones de Can Yaman. Declaraciones supuestamente explosivas, cargadas de resentimiento, de reproches, de cosas que, si fueran ciertas, serían muy pero muy impactantes. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Porque, ¿qué dijo realmente Can Yaman? ¿Son ciertas esas declaraciones? ¿O son simplemente rumores infundados? Pues bien, por lo que he investigado y por la información que he recopilado, parece que existen varias versiones de estas supuestas declaraciones. En algunas se le atribuyen a Can Yaman palabras muy duras, acusaciones de falta de profesionalismo, de egoísmo, incluso de interés económico. Se habla de conflictos en el set, de tensiones constantes, de una relación que, lejos de ser idílica, era un verdadero infierno. Imaginen, amigos, el impacto de estas palabras si realmente fueran pronunciadas por Can. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de Sanem y Can, de la dulzura que veíamos en pantalla, si descubriéramos que detrás de las cámaras la situación era radicalmente distinta? ¿Podríamos seguir creyendo en la magia de Pájaro Soñador si supiéramos que el ambiente era hostil y conflictivo? La verdad es que la idea es bastante desalentadora. En otras versiones, las declaraciones son más sutiles, pero igualmente reveladoras. Se le atribuyen frases como: me sentí utilizado, ella no era quien yo pensaba, o me decepcionó. Palabras que, si provienen de él, sugieren una ruptura dolorosa y una profunda decepción. Estas frases, aunque no tan directas como las anteriores, tienen un poder innegable. Transmiten un sentimiento de traición, de haber sido engañado o manipulado. Si Can realmente sintió que Demet no era quien aparentaba ser, eso implicaría una ruptura en la confianza y en la admiración que presumiblemente existía entre ellos. La idea de que el amor que vimos en la pantalla fuera, en realidad, una fachada, es algo que nos dejaría un sabor amargo. ¿Quién no se sentiría decepcionado al descubrir que la persona en la que confiabas y con la que compartías momentos especiales no era auténtica? Además, han circulado supuestas declaraciones en las que se menciona la forma en que Demet supuestamente habría manejado la fama y el éxito obtenido gracias a la serie.
Se habla de cambios en su actitud, de distanciamiento, de un posible deseo de alejarse de Khan y de la imagen que habían construido juntos. Esta es, quizás, una de las acusaciones más delicadas. Sugiere que Demet, al alcanzar la fama, habría cambiado su forma de ser, distanciándose de Khan y de la conexión especial que los unía. En el mundo del espectáculo, es común que la fama afecte a las personas, cambiando sus prioridades y sus relaciones. Si Demet se hubiera dejado llevar por el éxito y hubiera modificado su comportamiento, eso podría explicar, en parte, el distanciamiento entre ellos. ¿Cómo se sentiría Khan al ver que la persona que una vez amó se transformó, dejando atrás la sencillez y la autenticidad? Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas. Mucha de esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores sin confirmar. Y en el mundo del espectáculo, es muy fácil que las cosas se distorsionen, que se exageren, o que incluso se inventen. La naturaleza efímera y especulativa de los medios de comunicación, especialmente en el ámbito del entretenimiento, hace que sea complicado discernir la verdad de la ficción. Las historias pueden ser manipuladas, fragmentadas o incluso fabricadas para crear controversia, aumentar la audiencia o simplemente para generar morbo. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y no tomar todo lo que leemos o escuchamos al pie de la letra. Hay que analizar las fuentes, evaluar la credibilidad y tratar de separar los hechos de la especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo podemos saber si estas declaraciones son reales o no? Bueno, lamentablemente no podemos saberlo con certeza absoluta. Ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han confirmado o desmentido estas declaraciones de forma explícita. Han guardado silencio, lo que por un lado alimenta la especulación, pero por otro puede ser una estrategia para protegerse de la polémica y evitar el drama. El silencio en estos casos es un arma de doble filo. Por un lado, aviva la curiosidad y la especulación. La ausencia de una declaración oficial deja un vacío que los medios y los fans se encargan de llenar con sus propias interpretaciones y conjeturas. Sin embargo, el silencio también puede ser una forma de proteger la privacidad y de evitar que la situación se descontrole. Al no pronunciarse, Khan y Demet evitan avivar la polémica y proteger su imagen pública. Sin embargo, sí podemos analizar algunos indicios, algunos elementos que nos pueden dar pistas sobre la veracidad de estos rumores. Primero está el comportamiento de Khan Yaman. Después de la serie ha mantenido una postura bastante reservada en lo que respecta a Demet. Ha evitado hablar de ella en entrevistas, ha evitado hacer comentarios sobre su vida personal. Esto podría interpretarse como una señal de distanciamiento, de que algo no terminó bien entre ellos. La discreción de Khan, su negativa a hablar sobre Demet, podría ser un indicio de que la relación no finalizó en buenos términos. Si hubieran mantenido una buena amistad, o al menos una relación cordial, es probable que Khan hubiera hecho algún comentario positivo o habría evitado el tema por completo, sin necesidad de mostrar un rechazo tan marcado. Su silencio, en este caso, habla por sí solo. Segundo, están los rumores que han circulado en los medios turcos. La prensa del corazón en Turquía es muy activa y siempre está atenta a los movimientos de los famosos. Y en este caso, los rumores sobre la supuesta mala relación entre Khan y Demet han sido constantes. Esto sugiere que al menos hay algo de verdad en todo esto. La persistencia de los rumores en la prensa del corazón turca es otro factor importante a considerar. Si la prensa del corazón, que suele estar bien informada sobre los detalles de la vida de los famosos, ha insistido en los rumores de una mala relación entre Khan y Demet, eso podría indicar que hay algo de cierto en ellos. Aunque no podemos asegurar que los rumores sean completamente veraces, es probable que tengan algún fundamento por mínimo que sea. Tercero, está la forma en que Demet ha reaccionado ante la situación. Ella tampoco ha hablado abiertamente sobre el tema, pero sí ha dejado entrever, en algunas entrevistas y en redes sociales, cierta incomodidad, cierta sensación de que algo no está del todo bien. La actitud de Demet, su incomodidad al hablar del tema, es otro elemento que nos puede dar pistas. Aunque Demet no ha hecho declaraciones directas, sus gestos y sus silencios podrían ser interpretados como una señal de que la relación entre ellos no fue todo lo idílica que parecía en la pantalla. Si la relación hubiera finalizado de forma amistosa, es probable que Demet hubiera mostrado más apertura al hablar sobre Khan, o al menos, no habría dado señales de incomodidad. En definitiva, no podemos afirmar con rotundidad que las declaraciones explosivas de Khan Yaman contra Demet sean ciertas al 100%. Pero tampoco podemos descartarlo por completo.
La combinación de rumores, indicios y silencio por parte de los protagonistas sugiere que al menos hubo problemas entre ellos. Y que la relación que veíamos en pantalla no era tan perfecta como creíamos. La realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y está llena de matices. La perfección en la vida real es una utopía. Es posible que la química entre Can y Demet fuera real, pero que al mismo tiempo existieran conflictos y desacuerdos que no pudimos ver. Si las declaraciones fueran ciertas y si Can Yaman realmente expresó esas palabras de decepción y crítica, ¿qué implicaciones tendría esto? Bueno, en primer lugar, revelaría una faceta más humana, más vulnerable de ambos actores. Demostraría que detrás de la fama y el éxito hay personas con sentimientos, con decepciones, con conflictos. Es fácil idealizar a los famosos, verlos como seres perfectos y ajenos a las preocupaciones del mundo. Sin embargo, si las declaraciones de Can fueran ciertas, nos recordarían que los actores son seres humanos como nosotros, con sus propios problemas y sus propias luchas. Veríamos su vulnerabilidad, sus decepciones y sus miedos. En segundo lugar, nos invitaría a reflexionar sobre la industria del espectáculo, sobre la presión a la que están sometidos los actores, sobre la dificultad de mantener relaciones personales en un entorno tan expuesto y mediático. El mundo del espectáculo es un universo implacable, donde la competencia es feroz y la presión es constante. Los actores están sometidos a una gran exposición mediática, lo que dificulta mantener relaciones personales en un entorno de tanto escrutinio. Si las declaraciones de Can fueran ciertas, nos invitarían a reflexionar sobre la dureza de esta industria y sobre los retos que enfrentan los actores. Y por último, nos haría cuestionar la imagen que tenemos de ellos. La imagen de la pareja perfecta, de los enamorados que nos hacían suspirar. Quizás, la realidad es mucho más compleja y llena de matices. La imagen de Can y Demet como la pareja perfecta es parte de la magia de Pájaro Soñador. Sin embargo, la realidad podría ser mucho más compleja y llena de matices. Si las declaraciones de Can fueran ciertas, nos obligarían a cuestionar esa imagen y a verlos desde una perspectiva más realista. En todo caso, independientemente de si estas declaraciones son ciertas o no, lo que sí es evidente es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando interés y debate. Y es que, ¿quién no se ha preguntado qué pasó realmente entre ellos? ¿Quién no se ha imaginado cómo sería su vida si hubieran seguido juntos? La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, generando emociones intensas en el público. La duda sobre lo que ocurrió entre ellos, la especulación sobre su relación y la curiosidad por saber la verdad, es lo que sigue manteniendo viva la llama de su historia. Y aquí es donde se acaba este vídeo, pero la historia de Can y Demet, la de Pájaro Soñador, sigue viva en nuestros corazones. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están tan impactados como yo? ¿Qué opinan sobre estas supuestas declaraciones? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, a debatir, a especular. Hagamos de este vídeo un espacio de conversación y de intercambio de ideas. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que la fama cambió a Demet? ¿Creen que la relación se desgastó por la presión de los medios? ¿O quizás hubo otro factor que desconocemos? Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.